y expresidente de la Cámara de Diputados, se dirigirá a ustedes para entregar una visión económica del desarrollo energético de Chile. El señor Álvarez es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Master of Law de la Universidad Harvard, Estados Unidos, y doctor en Derecho de la Universidad de Navarra, España. Entre los cargos que ha desempeñado se encuentran haber sido diputado por el Distrito 60 por 3 periodos, subsecretario de Hacienda en el periodo 2010-2012, presidente de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, periodo 2011-2012, y ministro de Energía el año 2011, entre otros. Asimismo, ha sido profesor en distintas casas de estudios, como la Pontificia Universidad Católica de Chile, Finisterra y del Desarrollo. Dejo con ustedes al señor Rodrigo Álvarez Centeno. Muchísimas gracias. En primer lugar, la expresión de gratitud por invitarme a esta exposición en la búsqueda de políticas públicas, particularmente una materia tan esencial para nuestro país como es la energía, y más aún si se hace en el Congreso Nacional, el antiguo Congreso, que fue mi oficina durante algo más de un año, y hace mucho tiempo que no la he visitado, así que siempre es un placer volver a estar aquí. Me pidieron que hablara o hiciéramos ciertos análisis económicos de lo que va a enfrentar el país en los próximos años o de lo que está enfrentando desde el punto de vista de la energía. La verdad es que podríamos estar horas y horas analizando ese tema. Podríamos tomar solamente el alto costo de la energía a nivel residencial o cómo está impactando el alto costo en algunas de las regiones, específicamente para proyectos importantes de inversión. Así que lo que yo voy a tratar de hacer es un resumen, algunas más que nada chispazos de lo que vamos a enfrentar, y después en las preguntas podemos, si quieren, profundizar en este o en otros temas. Veía en el programa y la tentación como exministro de Energía de haber participado también en otras aristas de lo que hoy día han expuesto es muy alta, así que en cualquier materia podemos podemos conversar un poco más en el momento de las preguntas. Yo creo que es cuando uno se enfrenta, sobre todo una agenda como la que muy ambiciosamente, yo al menos no solo la comparto, sino que la aplaudo absolutamente, está desarrollando el ministro Pacheco. Podremos tener distintas posiciones políticas, haber trabajado en distintos gobiernos, pero en esta materia yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo y creo que debe constituir una política de Estado. Bueno, lo primero que uno debe pensar es lo que estamos hablando, cuál es la situación económica del país hoy día. Y la situación económica del país hoy día, y por múltiples causas, es que estamos enfrentando una situación de desaceleración, con lo cual tenemos, y probablemente desde una preocupación de otra de mis lugares de trabajo, de Atetino 120, del Ministerio de Hacienda, de cómo logra reactivar y cómo logra en un momento dado enfrentar de manera distinta la situación económica para los próximos años. Evidentemente, las cifras y solamente la tendencia de las cifras y toda la información que recibimos en los últimos meses muestra esa desaceleración y, por supuesto, muestra también la necesidad de tomar algunas medidas distintas. También cuando uno compara lo que está ocurriendo con Chile y el mundo, porque nos damos cuenta que de acá tenemos un fenómeno también circunstancial en nuestro país. Estamos creciendo menos después de varios años en que crecíamos sustancialmente más que el promedio del mundo. Este año estamos creciendo menos. Y eso también se demuestra en la estadística, por ejemplo, de un aumento, pequeño, pero un aumento, en fin, en la tasa de desempleo. Ese es el contexto económico que enfrentamos. Y en ese elemento, para cualquiera de esas cifras, y ya he dicho, no voy a hacer un comentario específico, pero son muchas las causas que pueden explicar ese escenario económico. Bueno, la energía es absolutamente indispensable. Si uno ve, por ejemplo, informes de la OCDE, cuáles son aquellas 2 áreas en que Chile manifestaba un retraso tremendo para efectos de su desarrollo, estaba por un lado energía, por otro lado obras públicas e infraestructura. Ambos campos manifestamos o mostramos como país un descenso en nuestro nivel de competitividad. Por supuesto, a nivel humano, a nivel de desarrollo humano, el tema de educación era el que más nos mostraba tarjeta amarilla la OCDE, pero en tema netamente económico, que es lo que a mí me toca hoy día, energía, obras públicas e infraestructura son nuestros puntos débiles. De hecho, son nuestros puntos débiles en distintas encuestas. También el World Economic Forum mostraba cómo Chile, en su promedio general, está mucho más adelante que el promedio que tiene en desarrollo energético, el promedio que tiene en desarrollo de infraestructura. Basta solo pensar que de los 70.000, más o menos son 70.000 millones de dólares que o han ingresado ya al sistema de decreto ley 600, todavía no concretándose la inversión, o que han sido anunciados que van a ingresar, más o menos son esas las cifras que tenemos de inversión. Gran parte de ella es minera, gran parte de ella, por tanto, va a requerir agua y energía. Como agua no va a haber, el agua va a ser expresada en forma de energía, ya sea a través de llevar agua desde otras fuentes a gran distancia, para lo cual se consume mucha energía, o desalinizando agua, para lo cual se consume aún más energía. Por lo tanto, el problema de esa inversión alta en los próximos años en materia minera va a ser fundamentalmente costos de energía.
Nuestro consumo como país ha duplicado o ha duplicado al crecimiento económico en los últimos 40 años. Esa es la línea de crecimiento, esa es la línea de demanda eléctrica, esa es el gap gigantesco que tenemos. O sea, hoy día nuestra demanda, como es natural en cualquier economía que crece, pero al mismo tiempo en cualquier economía cuyos habitantes acceden a otro nivel de prestaciones y a otro nivel de exigencia de demanda, produce ese gap que está acá al 2012. O sea, la diferencia es muy importante y es una tendencia que debería seguir creciendo. La demanda Six Sigma de aquí al 2030 debería solamente tener este tipo de pendiente. Evidentemente hay mucho esfuerzo, uno de los pilares tanto de la Estrategia Nacional de Energía que desarrolló el gobierno del presidente Piñera, como de la agenda tremendamente relevante que está impulsando el ministro Pacheco, por supuesto uno de los esfuerzos de eficiencia energética, y eso agrega menores costos, y eso está totalmente alineado con lo que hay que buscar una economía. Pero aún así, con eso, aún con eficiencia, con la máxima eficiencia, con los parámetros que se han dado, con el 10 a 20% de ahorro, igual nuestra tendencia es gigantesca y por tanto la demanda económica que va a recibir nuestro sistema eléctrico es muy, muy importante. Este es solamente para que vean el contexto de crecimiento económico y demanda eléctrica como Chile es un país en desarrollo, lo tenemos aquí. Estos son los niveles de consumo de España, y acuérdense que España ha sido en su momento el país en el cual nos mirábamos como espejo para medir nuestro desarrollo de aquí al 2020, al 2022, en ser un país de la OECD alcanzable. Bueno, ese es el gap o la diferencia de consumo eléctrico que tiene. Hace unos días atrás estaba con un grupo de empresarios californianos y de expertos californianos y claro, ellos han hecho un esfuerzo de eficiencia, pero ese esfuerzo de eficiencia es a partir de un consumo residencial 5 veces superior en algunas áreas al consumo promedio chileno. O sea, nosotros todavía tenemos mucho que consumir adicionalmente en nuestros hogares, más allá, reitero, del tremendo esfuerzo de eficiencia que hay que hacer. Precios, tenemos de los precios más altos de América Latina. Estos son los precios residenciales e industriales. Al 2010 la cifra es aún peor. Tengo el 2010 porque tenía también la información OCDE del 2010, pero las cifras son aún peor y van a ser peores aún más. Una de las noticias que uno debe tener en materia económica para los próximos 3 o 4 años en materia de energía es que vamos a tener costos más altos, tanto a nivel residencial, las licitaciones, como a nivel industrial, porque se han juntado 4 o 5 fenómenos al mismo tiempo. Tenemos que invertir mucho en transmisión, tenemos que invertir mucho en generación, están llegando nuevos proyectos, están atrasados otros proyectos y esa tormenta no tan perfecta como la que tocó vivir a finales de la década pasada, pero bastante similar en cuanto a sus repercusiones, nos va a acompañar con precios más altos y por tanto este cuadro, que es el 2011, en realidad está cerrado el 2011, es hoy día aún superior. Nuestra evolución además de precios ha tenido esta volatilidad, por ejemplo, en materia residencial. Una constante en el caso de la OCDE, ya en lo anterior nos comparábamos con países de América Latina, acá nos comparamos con la OCDE, la nuestra ha tenido una volatilidad altísima, ustedes recordarán este salto del 2007-2008 es precisamente el resultado total ya de la crisis con Argentina, la crisis del gas con Argentina, que llevó a un cambio esencial de nuestra estructura de precios. Hemos tenido además un precio que tiene otra complicación económica, que es la alta volatilidad y cambio del mismo, con lo cual tampoco es muy fácil predecir, por ejemplo, el precio de nudo y eventualmente las variables que permiten a una empresa definir cuál va a ser su costo de energía, no en los próximos 12 meses, sino que en un proyecto minero en los próximos 5, 10, 15 o 20 años. Promedio de precios al contado, esto es una selección de países similares a nosotros, pero más similares a nosotros en el sentido son competencia. Perú es competencia hoy día, Colombia es competencia por supuesto hoy día, Brasil es competencia hoy día en muchas áreas y seguimos teniendo también uno de los precios más altos en su momento del mercado eléctrico. Los precios de electricidad según sector residencial en relación a la OCDE al 2013, o sea, información aislada de un año, una vez más estamos entre los precios altos. Y esto además estamos mirando un promedio, si separamos Six Sigma, por lo tanto si separamos esta particularidad que tiene nuestro sistema eléctrico de los costos para el sistema integrado del Norte Grande y el sistema integrado central son aún más distintos y ha habido varios momentos en los últimos 5 años que los precios del zinc, particularmente los precios, del SIC, particularmente los precios de spot han sido sumamente difíciles de afrontar. Por algo, piensen ustedes, nuestra enorme volatilidad. Nuestro mercado eléctrico en los últimos 10 o 15 años ha sido un mercado que ha vivido en constante peligro, como recordando esa vieja película, La década que vivimos en peligro. Bueno, nuestro país lleva viviendo casi 15 años en peligro por distintas situaciones o distintos problemas. Unos problemas
serios, por ejemplo, fue en su momento, y no hay que olvidarlo, que tuvimos la primera quiebra de una generadora que impactó el sistema y también impactó la dinámica de las licitaciones posteriores. Proyectos de generación del SIC, del Sistema Interconectado Central, en calificación de estudio. Esto solamente potencia la cantidad de proyectos que están hoy día en desarrollo, están hoy día en evaluación. Pero cuando uno ve este cuadro, y este cuadro es muy interesante porque muestra la presencia o la evaluación creciente de proyectos solares y proyectos eólicos, lo importante también es en un momento dado ponerle una valoración económica para saber de qué estamos hablando a nivel de inversión. Y estamos hablando a un nivel de inversión que es cercano a los 10.000 millones de dólares, o sea, una cantidad importante solamente para qué significan los proyectos actualmente en estudio, que por de pronto, debido al retiro de varios de ellos, sobre todo los más grandes, no es suficiente para la demanda o esa demanda creciente que les decía. Proyectos de generación aprobados, si vamos a los aprobados, tenemos, esto es lo que está hoy día aprobado, es decir, lo que hoy día podría construirse eventualmente. En el SIC, hidráulica 2.900, carbón 4.700, diésel 1.400, eólica 4.500, gas natural, solar, etcétera, que están, pero si uno lo coloca en dinero, estamos hablando ya no de la cifra que decía recién, de en torno a los 10.000 millones de dólares, sino que estamos hablando de cifras de inversión cercanas a los 30.000 millones de dólares, solamente para mantener la tasa creciente que necesitamos hasta los 30, hasta el 2030, o sea que ni siquiera está toda la necesidad que tenemos. El proyecto de generación SINC en calificación de estudio de impacto ambiental, esta es la realidad económica de los mismos, por lo tanto, el esfuerzo de inversión, esto es lo efectivamente aprobado en el SINC, esto es lo efectivamente que requieren en materia económica. Con estas láminas lo único que quiero demostrar es la inmensa cantidad de dinero a invertir en los próximos años y por lo tanto al mismo tiempo las necesidades de certezas jurídicas que hoy día no están dadas y que hoy día han provocado que varios de estos proyectos estén atrasados y escucharemos algo del manejo de comunidades o de la relación de espacio físico. Yo creo que es vital y esencial y es parte también de esa agenda energética. Esto es más o menos repetir lo mismo. Proyección de venta de energía 2014-2025, una vez más tendencia solo creciente, tendencia además creciente en el mercado de licitaciones. La matriz esperada, esta tomada de la agenda de energía del ministro, es una matriz que va a presentar cambios, sí y solo si uno hace este nivel de inversiones que he planteado, o este nivel de decisiones económicas que he planteado hace un instante atrás. Me quedo acá solamente en un pequeño diseño. Esto es lo actual, sin perjuicio de que hay varias que están en construcción y por tanto ya no están en el gris, sino querían estar en un celeste, que están en construcción. Pero este es el nivel de inversión en transmisión. Y acá le aludía a esa segunda tormenta perfecta que hemos vivido. Recuerden ustedes que el efecto Argentina, el efecto gas de Argentina, no solamente tuvo un efecto en la generación, también tuvo un efecto en transmisión, debido a que como se estaba confiando a través del análisis de crecimiento troncal, se estaba confiando en otro tipo de generación, nos fuimos quedando aún más atrás en necesidades de transmisión. Y hoy día estos desafíos de transmisión no solamente son gigantescos desde el punto de vista de las líneas principales troncales, sino que también de transmisión adicional, y son también muy, muy relevantes cuando uno agrega el componente fortísimo de energía renovable no convencional que ha ido ingresando o que va a ingresar en los próximos 3 años al mercado. Uno de los problemas que está teniendo hoy día la RNC, uno de los problemas que están teniendo distintos parques hoy día, es la dificultad para lograr una transmisión segura o para lograr una inyección segura y por lo tanto poder no solamente hacer evaluaciones de PPA, sino que también evaluaciones a precio de spot. En esa materia, algunos componentes de la agenda de energía del ministro que yo creo que tienen una consecuencia económica gigantesca. Primero, los objetivos. Reducir en 30% los costos marginales del sistema, particularmente el sistema interconectado central, que es la hipótesis planteada. Yo recuerdo una anécdota que todavía la estoy cobrando. El día que asumí como ministro de Energía fue el día en que me tocó renovar al mismo tiempo el decreto de desabastecimiento. Recuerden que nuestro país vivió durante casi 36 meses con decreto de desabastecimiento o razonamiento, donde no estaban muy claras las consecuencias, la gente no las percibía, salvo que te producían consecuencias económicas, como eran, por ejemplo, mantener una determinada cantidad de agua sin usar, y eso producía también consecuencias económicas. Bueno, me acuerdo que se acercó el panel de expertos para decirme que era absolutamente evidente que en ese año, el año que me tocaba a mí, era el último año que íbamos a tener sequía y por lo tanto que no me preocupara que firmara el decreto, pero era el último año que íbamos a necesitar el decreto. Esa advertencia que íbamos a tener o que se iba a acabar la sequía fue en el 2011.
Y este año llegamos al 2014, ustedes recordarán al principio de este año, eran todas las advertencias que íbamos a tener un año extraordinariamente lluvioso, y hace poquito hemos podido comprobar con claridad que no. Bueno, ¿se puede reducir en 30% los costos marginales del sistema? Mi impresión es un desafío tremendamente alto que se ha puesto el ministro. Yo creo que acá sí se puede, pero vamos a depender, en este caso, del comportamiento hídrico de los próximos años. Con un mejor comportamiento hídrico, evidentemente el impacto es bastante rápido en reducción de costos, no probablemente un 30%, pero sí bastante costo. Después, este desafío sí que a mí me parece aún más interesante y tremendo, bajar en 25% los precios de las licitaciones de suministros a los hogares. Bueno, acá va a depender de varios factores adicionales de la propia agenda. Uno de ellos, y es uno de los continuos de la agenda, si ustedes la leen con detalle, uno de los continuos de la agenda es el tratamiento del gas. Se habla del gas desde la posibilidad de comprar gas en países extranjeros, como el caso de Estados Unidos, de aplicar o de subirse a esta ola del gas no convencional, del shale o del tight gas. Al mismo tiempo se habla del gas de la Empresa Nacional del Petróleo, trabajando en materia del gas, no solamente ampliando terminales, también construyendo nuevos terminales, haciendo nuevas exploraciones en el sur, al mismo tiempo permitiendo en torno a 3 millones de metros cúbicos finalmente de gas disponible para la generadora. O sea, el gas es un tema esencial. Y para eso, o sea, ese tema esencial es una de las variables que debe funcionar para lograr bajar en 25% los precios de licitaciones de suministro a los hogares. Es una de las variables. Hay otras más como será la voluntad de nuevos actores de participar con centrales distintas y con capacidad distinta para efectos de suministrar licitaciones. También el modelo, el diseño que se ha anunciado un tanto distinto de los tipos de licitaciones que vamos a tener. Probablemente si uno piensa en licitaciones de menor número de años o concentradas en determinadas tecnologías puede producir un efecto distinto en precio. Y esto además con un esfuerzo de aumentar el desarrollo de energías renovables no convencionales hasta un 20% del año 2024, dentro del marco de la ley ya aprobada, pero si sumas este desafío al anterior, estás agregando una presión y una tensión en materia de precio importante. Yo creo que, ya les decía, es alcanzable, pero sumando una serie de factores, ya aludí hace un rato atrás también el factor transmisión, que es altamente preocupante en algunas regiones. Por supuesto también este es un ahorro dentro del plan pensado, un ahorro del 20% de eficiencia energética. La verdad es que acá todavía tenemos mucho que avanzar. Curiosamente esta es un objetivo, un desafío que debería estar perfectamente alineado con gran parte del deseo de la empresa y del deseo residencial. Este es uno de los pocos desafíos que está totalmente alineado con el bolsillo de todo el mundo. Ser eficiente energéticamente y ahorrar produce consecuencias económicas instantáneas, pero no hemos tenido todavía una respuesta ni un campo, ni un quiebre en la curva de consumo que uno diga ha habido un efecto real en materia de eficiencia energética. Los costos estos son solo los costos para el Estado en un momento dado de la agenda. La verdad es que la agenda yo creo que va a tener un costo mucho más alto, ya hemos mostrado algunos si queremos avanzar en esas inversiones. 250 millones de dólares en los próximos años, pero además 400 millones de dólares de capitalización para ENAP. En la agenda de energía y en el escenario económico chileno en los próximos años se coloca un rol fundamental a la Empresa Nacional del Petróleo, un rol para una empresa que ya sufrió, vamos a conversarlo después en preguntas si a alguien le interesa, ya sufrió fuertemente la primera tormenta perfecta, fuertemente y como política pública salió a enfrentar como empresa parte de los desafíos que producía la caída del gas argentino. Bueno, ahora tiene que enfrentar desafíos mucho mayores desde el punto de vista de su capacidad de inversión, como son la ampliación del terminal de Quintero, como son eventualmente construir un segundo terminal, como son poner a disposición cerca de 3 millones de metros cúbicos de gas para generadora, como son hacer las investigaciones de shale gas en Magallanes y en general 400 millones de dólares solo de capitalización probablemente es una cifra menor en relación a lo que se requiere como empresa. ¿Qué otra cosa es importante dentro de la agenda para una evaluación económica? Primero, el comprender esto y el destacar esto de una vez por todas, que el sector de energía es fundamental para el país, que el escenario mundial aumenta la presión de precios en la energía y tenemos un problema con múltiples causas, pero un modelo actual que ha sido insuficiente y se debe apuntar a un desarrollo energético fiable, sustentable, pero, y esto es lo que quería destacar, a precios razonables. Me detengo en este punto, el económico, el precio razonable, es un objetivo, es una decisión que hay que agregar, o económicamente razonable, siempre, a un país como el nuestro, que va a seguir teniendo una matriz dependiente de fuentes extranjeras. Por supuesto, dependiendo del agua y dependiendo de cómo se porta San Isidro, tendremos mejor o menor dependencia, pero en general nuestra matriz va a tener una dependencia importante y en eso la presión internacional en materia de energía es fuerte.
probablemente más de ustedes algunos han estado visto, los precios de shale gas que hoy día están siendo ofrecidos no son los que uno esperaba hace 3 años atrás. Siguen siendo buenos, siguen siendo interesantes, pero la posibilidad de compromisos de contratos de largo plazo es un poco distinta cuando se empezó a evaluar como un elemento de nuestra estrategia. Yo creo que en esto es esencial también el diagnóstico que se hace de instalar en la política de energía como una política país, y me detengo un instante en eso. Fundamentalmente además porque como son decisiones de muy largo plazo, yo creo que no tener esa visión de largo plazo, no estar alineado a una política de largo plazo solamente produce consecuencias negativas. En los próximos 3 o 4 años vamos a tener una situación fuerte de estrechez, tanto en recursos como al mismo tiempo de mayores costos. Más aún con la detención de varios de los proyectos más relevantes que iban a aportar en el estudio prospectivo, por ejemplo, que hacía la ACN. Pero me detengo en eso porque no me acuerdo de haber encargado en su momento una encuesta de cuánta gente identificaba el tema energía como un tema país, y era muy poca gente la que identificaba. Otras cosas porque individualmente es una cuenta cara, pero proporcionalmente en relación a otras cuentas probablemente en el residencial no es la más cara. Por lo tanto, la gente habla más de otras cuentas que esa y tiene una difusión de cuál es efectivamente o cuán efectivamente es su costo. Pero me detengo particularmente en el daño. Entonces, mi único comentario cuasi político, porque fue uno de los que estaba en contra de esa idea. Yo creo que los periodos presidenciales de 4 años le han producido un impacto brutal a las políticas de largo plazo, como son las de infraestructura y energía, impidiendo o obstaculizando en alguna medida o no apoyando todo lo que se quiere, proyectos que eran indispensables para el país. Por eso, otra de las cosas importantes de la agenda es esa visión de una unidad establecida en el Ministerio de Energía que busque ayudar al desarrollo de proyectos. Los ejes ya los estudiaron, entiendo que los expuso, los comentaron, entiendo que los expuso la ministra, la subsecretaria, pero me quedaría en estas frases de que en realidad tenemos un diagnóstico bastante consensuado hace años. Han estado reflejados en el CADE, estuvo en su momento en la Estrategia Nacional de Energía del 2012. Hoy día tenemos una agenda mucho más exigente con número de proyectos, pero al mismo tiempo, y eso también va a tener un impacto económico, hay algunos elementos que tenemos que tomar y tomar decisiones rápido. El rol del Estado, particularmente en transmisión, donde evidentemente nuestro modelo de una transmisión muy apretada, que crece muy cercana a la generación, no es suficiente a largo plazo. En ese sentido, el modelo de la interconexión SIC-SIN es una pieza clave y que va a producir consecuencias económicas. Yo veo en ese rol, sobre todo en transmisión, un rol importante. Y, por supuesto, el rol de participación ciudadana y el rol de comunidades, que ha sido una de las piedras de toque, probablemente por mal manejo, de muchos de los proyectos energéticos más relevantes de los últimos años. Por supuesto, también hay otros efectos que van a producir consecuencias económicas. Hay un mayor detalle, hay un pacto de cambios legislativos reglamentarios que va a costar cuántos sean medibles, pero no son medibles puntos, pero que tienen una relevancia gigantesca. O sea, la demora por ejemplo, en su momento de la ley de RNC, la demora de carretera eléctrica o servidumbres, en su momento provocaron o provocan consecuencias económicas gigantescas. Termino y todas las preguntas que quieran, insistiendo en el punto. Por algo la Estrategia Nacional de Energía del 2012, por algo el CADE, por algo numerosas instituciones y por algo la estrategia del propio ministro Pacheco siempre ha aludido que necesitamos una energía estable, sustentable, limpia, pero también económicamente razonable. Las cifras solamente de $70.000 millones de proyectos de inversión, que van a ser tremendamente demandantes de energía, las cifras de las energías más caras a nivel residencial o por los episodios actuales de licitaciones, las cifras de las energías más caras a nivel regional o a nivel OECD, más caras a nivel competitivo, solo nos debe mostrar esa situación. Económicamente el diagnóstico ya está claro, lo que importante es ahora es tomar las medidas y parte de la agenda lo hace en ENAP, en el gas, en transmisión, en distribución y en generación para lograr agregar esa característica a nuestro sistema energético, a nuestro sistema eléctrico que sea al mismo tiempo a precio razonable. Muchas gracias. Agradecemos a don Rodrigo Álvarez. La última presentación de este seminario corresponderá al señor Ernesto Correa Elizalde, director del Centro de Energía, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor. El señor Ernesto Correa Elizalde es abogado y máster en Derecho Minero y Recursos Naturales del Centro de Energía, Petróleo y Minería de la Universidad de Dundee, Escocia. Es autor de diversas publicaciones especializadas y ha sido expositor en múltiples encuentros nacionales e internacionales,
Se ha desempeñado como profesor en curso de pregrado y posgrado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Mayor y en el Magíster de Derecho de la Energía. Dejo con ustedes al señor Ernesto Correa Elizalde. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Fundación FEDEX y a la Academia Parlamentaria por la invitación y la oportunidad de hacer esta presentación y, como el título lo dice, bastante desafiante. Me costó encontrar los desafíos y las oportunidades para el sector energético, entonces tal vez pueda ser pesimista y todo lo que muestre sea un panorama más bien oscuro, pero es la realidad. Vamos con esto a ver si camina. Bueno, ese es el título: Oportunidad y desafío energético en el marco de las potencialidades del territorio nacional. ¿Cuál es el contexto de esta situación? Primero, no tenemos una política energética y mecanismos que aseguren un suministro eléctrico adecuado y oportuno. Recién vimos que la subsecretaria dijo que política energética año 2050. 36 años todavía tendremos que esperar para una política energética. Yo pienso que es demasiado. La historia, Rodrigo algo mencionó, está marcada por el temor a los cortes de energía. Desde antes del año 99, cuando tuvimos alguna sequía importante en este país, tuvimos racionamiento. Año 2004, Argentina nos corta el gas y empezamos a vivir como gente atemorizada. Entonces, no hemos avanzado verdaderamente en desarrollar nuestra política energética a partir de ciertos momentos. Y, importante hecho, el país espera y viene esperando hace rato la adopción de medidas que aseguren un suministro eléctrico. Y además estamos presumiendo que va a haber un incremento en la generación y eso una baja de precio. Nosotros hemos estudiado este tema y creemos que la agenda energética, si bien tiene unas directrices importantes, no va a haber baja de precios en el corto plazo. Aunque vayamos a buscar shale gas, eso no va a implicar baja de precio, y a medida como se van desarrollando las energías renovables en este país, tampoco. Hay algunas posibilidades de obtener baja de precio, pero en el largo plazo y adoptando medidas concretas. Por ejemplo, podría contribuir a eso el desarrollo de la geotermia. Por suerte, se mencionó en una de estas en la presentación de Rodrigo recién, que ya vemos que hay 70 megas aprobados ambientalmente, pero con una cantidad de infinidad de conflictos que probablemente no se vayan a desarrollar. Bueno, ¿qué podemos hacer o qué puede hacer el gobierno para cumplir dichas expectativas? Ya empiezan a surgir algunas interrogantes a partir de este contexto general. ¿Qué poderes legales y reglamentarios necesita adicionales a los que ya tiene? ¿Qué facultades tiene el gobierno para aumentar el suministro eléctrico si la generación no es un servicio público? Entonces, en el contexto general vamos encontrando ya alguna problemática. El segundo punto de este contexto es que hay una falta importante de procesos para manejar los intereses en conflicto respecto a la ubicación de los proyectos de generación eléctrica, y lo vemos a diario. No hay proyecto en este país que no tenga un conflicto, que no llegue a los tribunales, Consejo de Ministros, y ahí estamos. Por lo tanto, cualquier proceso que se elija para generar una política pública energética en esta materia va a tener que resolver este problema. No es porque tengamos una política energética que quedaron resueltos los problemas de conflicto territorial. La creciente protesta pública respecto a la localización de proyectos energéticos deja ya en evidencia qué ocurre cuando el sistema no está proporcionando los mecanismos para mediar los conflictos. El sistema hoy día actual no entrega las soluciones, por lo tanto, todo está siendo entregado al Servicio de Evaluación Ambiental, donde las resoluciones
podrán ser favorables, pero el sistema lleva a que se impugnen directamente a los tribunales, o bien si la resolución de calificación ambiental establece que se aprueba el proyecto, pero la empresa debe firmar un convenio con la comunidad que tiene supuestos derechos ancestrales, el convenio no es firmado por esa comunidad porque hay intereses creados y unos quieren más, otros quieren menos. Entonces, el sistema no está definitivamente funcionando. Los procesos de evaluación de impacto ambiental generalmente terminan promoviendo más que resolviendo el desacuerdo. Y lo hemos visto. Consejo de Ministros, tribunales, y ahí seguimos en la misma rueda. Entonces, bajando a lo particular, nos encontramos que todo esto está fuertemente influenciado por una gran cantidad de instrumentos de ordenamiento territorial urbano, nacionales, regionales, metropolitanos o intercomunales, comunales, seccionales y ahí hacia abajo. Gran dispersión normativa respecto de las zonificaciones sujetas a protección especial. Esto lo voy a comentar un poco más adelante. Pero hay más de 27 leyes en este país que regulan áreas de protección. Y eso lleva a que 30 millones de hectáreas de este país estén protegidas. Vamos a ver las incertezas. Respecto al sector energético, la regulación urbanística facilita el emplazamiento de los proyectos, pero encuentra limitaciones en el área rural. Es decir, todos estos instrumentos de ordenamiento territorial regulan el área urbana, que es la parte menor del territorio chileno. Por lo tanto, en el área rural no hay regulación. Entonces, estos proyectos de energía y el proyecto que sea, encuentra limitaciones, o sea, no tiene un marco que le establezca cuáles son su rayado de cancha o los límites donde moverse. Tampoco distingue si ciertas zonas pueden ser o no desarrolladas respecto de un determinado recurso natural. Y vemos, lo que ya explicaba antes, el conflicto. Esta es la consecuencia, o esta es la génesis de ese conflicto. Por lo tanto, los marcos legales sobre uso del suelo, protección de áreas y manejo del agua no proporcionan los mecanismos para resolver todos estos intereses. O sea, el marco legal actual no lo proporciona. Además, la Ley General de Urbanismo y Construcción establece procesos de planificación urbana a través de instrumentos de planificación y asignación de suelo, constructibilidad, etcétera, etcétera. Pero nada se regula respecto del área fuera o el área rural. En relación ahora al emplazamiento de los proyectos de energía, las obras de infraestructura energética eléctrica pueden en general emplazarse en cualquier sitio. Esto a raíz de que no hay regulación rural. Por lo tanto, en cualquier parte uno podría emplazar un proyecto. La Ley General de Servicio Eléctrico, que es la ley que empieza a tener alguna relevancia en este momento, establece las servidumbres respectivas. Ya mencioné que una empresa generadora, como no es servicio público, no necesita servidumbre. Por lo tanto, lo único que regula la servidumbre es el uso del suelo. Es decir, si el proyecto determinado está en un sector rural, el desarrollador del proyecto probablemente solicite la concesión o la concesión eléctrica para tener una herramienta, que es la servidumbre, para poder imponérsela al dueño del suelo que no quiere negociar. Entonces, vamos viendo que hay una dispersión normativa que va entrando a regular sin haber un orden muy claro respecto de, por lo menos, la ubicación de los proyectos en áreas rurales. La limitación para el emplazamiento de centrales hidroeléctricas no está dada por la existencia o no de instrumentos de ordenamiento territorial, sino por la posibilidad de imponer finalmente la servidumbre. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Las demás instalaciones productoras de energía eléctrica son asimilables a actividades productivas de carácter industrial, es decir, si no es una central hidroeléctrica, entonces caemos dentro de lo que establece un plan, un instrumento de ordenamiento territorial respecto de lo que establece en relación a actividades industriales. ¿Cuál es la situación actual de la infraestructura energética?
Bueno, a raíz de lo anterior ya empiezan a haber más preguntas. ¿Cómo ha impactado la ausencia de planificación territorial rural en el desarrollo energético de Chile? Esto ha traído inseguridad jurídica, retraso en el desarrollo, aumento de costos. Eso es lo que es, por eso tenemos energía cara, entre otras cosas, pero ahí hay algunos antecedentes. No está claro si la designación de un área protegida implica que la infraestructura energética se prohíbe en dicha área, o si dicha protección implica que los proyectos eléctricos deban cumplir con medidas de mitigación o compensación más estrictas. Eso no está claro. Y ahí lo que les comentaba, 27 diferentes categorías de protección establecidas en leyes, ausencia de organismo único que coordine la creación de áreas protegidas, 201 áreas protegidas que cubren 30 millones de hectáreas. Eso es nuestro contexto. Continuando, entonces, los proyectos energéticos vemos que compiten por el uso del suelo, con distintas actividades, esfuerzos de conservación, desarrollo ambiental, cultural, todo perfecto, pero hay una competencia. Y claramente la mano no viene cargada hacia la industria privada y al desarrollo de estos proyectos. Los proyectos eléctricos objetados en el proceso de evaluación ambiental sobre la base de que las instalaciones que se proponen en áreas que están o deberían estar protegidas. O sea, no está claro si el proyecto se ubica en una determinada área y el proceso de evaluación ambiental entra a determinar si está o no protegido, si esa área está protegida. Y no hay lineamientos claros, organismos estatales e individuales que enfrenten dificultades o sin lineamientos claros de estos organismos estatales para enfrentar las dificultades e emitir sus juicios. Llegando ya a los desafíos, bueno, hay que impulsar el aumento eléctrico. Eso es una de las medidas que está establecida dentro de la agenda energética. ¿Cómo? ¿Alguna idea? Habría que licitar bienes nacionales, modificar leyes, generar coordinación entre las distintas instituciones a cargo de la emisión de los permisos. Cada institución tiene su criterio, cada organismo regional tiene su criterio de evaluación. Hay que tratar de unificar. Hay que planificar el territorio para identificar qué áreas pueden o en qué áreas pueden instalarse los proyectos eléctricos de cualquier tipo que sean. Hay que crear nuevos organismos institucionales mediante los cuales las interacciones de la tierra, el agua, ecosistema, energía, sean reconocidas y se prioricen. Tenemos que llegar a ese nivel. Crear mecanismos de mediación y resolución de conflictos, que tampoco tenemos. Entonces, todos estos desafíos van generando una infinidad de preguntas. ¿Qué nivel de control del uso del suelo debiera entregarse a los gobiernos locales y regionales, iguales al gobierno nacional? ¿Qué sistema de participación pública debiera implementarse en la toma de decisiones? ¿Debiera prohibirse la generación de energía en áreas de conservación o no? Costa Rica tiene desarrollado la geotermia y acaba de enviar al Congreso una ley para permitir el desarrollo de la geotermia en parques nacionales. ¿Por qué acá en Chile no podríamos hacerlo? Si también tenemos parques nacionales con concesiones geotérmicas donde el concesionario pagó por su concesión y no ha podido entrar. Y tiene millones de barreras. Entonces, después alegamos que no desarrollamos toda la energía renovable. Bueno, pero es que el sistema no está entregando las herramientas. ¿Cómo hacer para que los marcos jurídicos de agua, planificación de uso del suelo, normativa de conservación de áreas y nuevas políticas energéticas sean consistentes unas con otras? ¿Cómo debiera participar entonces la ciudadanía y ser adecuada dicha participación para acelerar los esfuerzos por aumentar el suministro eléctrico? A eso apuntamos, a salir del temor permanente que vivimos. Finalmente, y creo que retomando el tema, el título de esta exposición, lo que es la planificación, y a eso apuntaba. Bueno, a través de la planificación vamos a lograr un conocimiento concreto
a través de ciertos instrumentos de mapeo. El Ministerio de Energía acaba de lanzar una licitación para hacer un mapeo de 12 cuencas hidrográficas, hidroeléctricas, para el desarrollo de algunos proyectos eléctricos, básicamente centrales de pasada. Vimos que las centrales de embalse en este país se quedarían eliminadas. Entonces, eso ya es un avance, hay una herramienta importante, pero son 12 cuencas. 12 cuencas que podría tener el Biobío, puede tener 12 cuencas menores. Entonces nos vamos quedando cortos. ¿Por qué el Ministerio no hace un mapeo del país completo de una vez por todas? ¿Por qué no se contratan a las empresas asesoras que se haga el mapeo para determinar cuáles son primero, definir cuáles son las regulaciones? Ese estudio ya está, incluso está hecho, lo pidió el Ministerio hace un par de años, pero además para determinar cuál es la potencialidad del territorio, dónde instalar ciertos proyectos, dónde desarrollar áreas de protección. ¿Por qué no se hace? Eso generaría mucha certeza y prevención para predecir temáticas sociales y potenciales conflictos. No digo que sea la solución, pero ayudaría. Todo eso implica una planificación oportuna de estrategias de mitigación y solución de conflictos, y eso es sumamente importante para la empresa en planificar anticipadamente su proyecto. Hoy día, ¿qué pasa? La empresa en sus oficinas desarrolla el proyecto y, por supuesto, ultra callado, que la comunidad donde se va a instalar no sepa nada, y empiezan a ir algunos emisarios como a tantear el terreno hasta que ya se decide transparentar el proyecto y la comunidad dice, bueno, ¿y a mí quién me ha participado de todo esto? ¿Cuándo yo participé en el diseño del proyecto? ¿O de la energía que quería tener aquí cerca en mi patio de atrás? Y vamos al conflicto. Gestión estratégica del riesgo del proyecto, económico, ambiental, social, temporal. Eficiencia y eficacia en la acción del ente público y privado. Debe haber una coordinación en todo esto con todas estas normas que debieran existir. Todo eso finalmente, y lo destaqué, genera comunicación, transparencia, participación, consenso. Gracias. Bien, agradecemos la ponencia del señor Ernesto Correa Lizalde. A continuación, se realizará una breve ronda de preguntas, para lo cual solicitamos, por favor, se identifiquen y formulen su pregunta indicando al expositor que va dirigida. José Malifase, al señor Álvarez. ¿Qué impacto cree usted que tiene en los costos de la electricidad a la comunidad el hecho de que el costo marginal sea determinado por la última central más cara que entró a generar y no por el costo promedio como se hace en otros países? ¿Recogemos varias? Sí, entendí, pero ¿recogemos varias preguntas? Vamos reportando inmediatamente cada uno. ¿Usted? Cada uno. No, evidentemente tiene un impacto y dependiendo del momento de la historia ha tenido un impacto aún más fuerte o no. Y podemos tener podemos buscar varias estadísticas que nos podrían presentar momentos particularmente duros en esa línea. Sí creo que responden a nuestro modelo o al planteamiento del modelo como un elemento esencial. Por lo tanto, creo que no es una discusión aislada de lo que se pretende tener ahora de una mirada distinta del modelo eléctrico chileno. O sea, ha tenido un impacto, sí, en algún momento de la historia mucho mayor, mucho más difícil, pero creo que es una pregunta que debe estar comprendida, o debe estar una buena respuesta, debe ser en algo que se plantea desde hace bastante tiempo, que es la revisión o no del modelo genérico de generación del país. Eso. Yo soy economista, llevo bastantes años trabajando en Chile, fuera de Chile, por organismos nacionales e internacionales. Pero he estado asesorando en los últimos años en materia de las matrices energéticas, hídricas y medioambientales, tanto al Parlamento como a grupos económicos. Lo que me ha sorprendido, correctísima la exposición, muy buena, pero quiero contar algunas anécdotas. Por ejemplo, no consultar a la comunidad. No sé si ustedes saben todos los entretenores de Pascualama.
Nosotros advertimos los problemas que el Pascalagua se dieron. El escándalo de la empresa canadiense que se quiso instalar para producir aluminio en Aysén. Lo pusieron 3 represas. Sensacional el proyecto. Conversé muchas veces con ellos y me dio vergüenza cuando se fueron lo que me dijeron contra los chilenos. Después, ¿qué problemas había? Hidroaysén. ¿Conocen todos los problemas? Cómo la gente de Aysén se oponen a los proyectos, por no consultar a las comunidades, como tal se ha dicho. Entonces, las reglamentaciones. Ahora, el problema en general, lo que hay que decir, que no es solamente un problema de la matriz energética, sino la matriz hídrica y de metales. En este momento estamos entregando al Parlamento un informe sobre el Código de Agua, combinado, y a la Presidenta de la República, un grupo de amigos, ingenieros senior y gratis, todo lo que nosotros vemos, los problemas, el desafío energético, hídrico y medioambiental del actual gobierno. ¿Por qué me preocupa? Porque de repente la desaceleración económica que hay en Chile tiene muchas causas, pero una de ellas es el alto costo de la energía, el desarrollo de la minería y de todas partes a nivel rural, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hay que tener cuidado, y mucho cuidado, es hablar la batería de soluciones, porque todos los proyectos tienen no solamente un periodo de maduración del proyecto que se está realizando, sino cuál es la gestación. Y aquí lo han planteado muy bien ustedes. Las normas, esto. ¿Cuánto cuesta? En este momento yo estoy haciendo un paper para demostrarles que hay que tener cuidado con las baterías de medida, porque parece que a veces parecen baterías de cacerola, porque se empieza a plantear como si el día de mañana, cuando yo estudié en Francia, 50 años atrás, los franceses me dijeron, usted tiene que saber en su país qué significa $1 en cada sector, cuál es el equivalente. Y aquí se supone que si yo mañana voy a gastar $1 al día siguiente es obra. No, señor. Y en ese momento hay que tener mucho cuidado con los anuncios de las políticas económicas. Porque en el fondo, lo que se plantea acá es la carencia, y aquí hay un problema del Estado, de todos los estados, del poder legislativo, del ejecutivo y de los jueces de turno. Que el gobierno A, B o C, no. Todos tenemos culpa por no consultar a veces a las comunidades, tal como se ha planteado. Muy buenas las exposiciones. Todos esos problemas los hemos vivido. Por eso estoy muy contento que haya invitado, porque francamente, en este momento, vuelvo a repetir, estoy escribiendo un paper y acabamos de entregar por segundo informe sobre el nuevo Código de Agua. Nosotros lo que hacemos, un grupo de ingenieros senior, es escribir monografía o ensayo. Dice, ¿por qué tan largo? No, son largos. El expresidente Lago preguntaba, ¿por qué tan largo? Y Carlos Bazar, porque es la posición sobre un tema del sector privado, del sector público, de los trabajadores, de los sindicatos y de las comunidades. Lo dijeron en tal lugar, etcétera. Por eso hay que hacer un abstract, una síntesis, después conclusiones. Pero aquí en 60 o 40 páginas, según parlamentario, ahí sale quién lo dijo, cuándo lo dijo, cómo lo dijo. Entonces, es bien importante, me encantó las exposiciones, lo que sé que sería muy importante que cada día se publicite más esto, porque la gente no sabe, y no tiene por qué saber, porque como me decía el otro día un muchacho economista financiero, nosotros con los economistas nos quedamos felices, pero la gente no entiende. Además, usamos un lenguaje demasiado sofisticado o que lo entendemos re bien. Todos felices y a comer perdices, como me decía él, un gran financista. Pero, ¿quién le comunica a la gente? ¿Quién le explica a los mismos, a veces a los que toman decisión? La parte regional, para que vamos a decir todo lo que te he dicho, era un poco una acotación de experiencia que quería hacer llegar. Por supuesto, a la señora Presidenta de la República le hemos hecho llegar varios informes con copia al ministro. Quiero decir que todos los gobiernos, muchas veces hemos mandado trabajo gratis y como dirían los argentinos, ni siquiera nos dan las gracias, nos dan ni golilla. Y esa cosa no puede ser, porque nosotros no nos están pagando por esto. En este momento, segunda vez, al presidente de la República que hizo la anterior ley de agua, le dije que no me gustaba por las partes por las críticas, se molestó. Y hoy día mandamos las 80 páginas, vaya a ver, esa por harta gente entendía. Y bueno, así, ¿qué sabe este ingeniero comercial de todos estos sectores? Bueno, he trabajado fuera de Chile, he trabajado con la gente del Banco Mundial, en todo esto. Es que es importante la experiencia.
Y no como me dijo un tipo, tú eres yo, casi por no necesito los 78 años. Ya he hecho mi vida profesional, pero quiero ayudar a mi país. Eso no es. Y no a un partido político, ni etcétera, etcétera. Y tampoco estoy candidateando ni a la presidencia de la República, porque ahora, el otro día hicimos una lista de 15 personeros de todos los candidatos a la presidencia de la República, con las retranspadadores, esas tonterías. No sirve. Muchas gracias. Por favor. ¿Queda una pregunta al fondo, González? Tan amable. Buenos días, muchas gracias por las presentaciones muy ilustrativas. Mi nombre es Gerson Reyes. Yo quisiera hacer una consulta un poco para introducirla. Sabemos que cualquier proyecto energético que se desarrolle en el país o en cualquier parte requiere un tiempo de introducción, de gestación, luego de una vida útil, luego de un decomisionamiento como tal. Por lo tanto, supera largamente a cualquier gobierno de turno y supera a una serie de gobiernos que puedan venir. Por lo tanto, si se piensa, y es una pregunta abierta para los expositores, en Chile tenemos algunos elementos que son claves para el desarrollo energético, pero también tenemos tapones que sabemos que existen y todos sabemos que existen, dónde están, pero también hay pocas formas o pocas soluciones presentadas para poder destrabarlo. Uno es el aspecto social. Literalmente el aspecto social, el concepto de NIMBY que mencionaba el último expositor de Not in My Backyard es uno de los que es fuerte. Incluso la transición que estamos haciendo para otro concepto, que es el concepto de banana, que no quiero construir absolutamente nada cerca de mí en ningún lugar, que es una transición que es presente, no es que vayamos a llegar allá, hoy día es así, porque para cualquier proyecto energético se da. Entonces, por un lado, para el exministro Álvarez, si su opinión, si estamos pensando o se ha presentado una idea de hacer una política de largo plazo, por lo tanto entendería yo que tiene que ser abierta para largo plazo, con introducción de todo tipo de tecnologías existentes hoy, e incluso algunas en desarrollo. Como académico exponía a mis alumnos de por qué no pensar en hidrógeno, por qué no pensar tampoco en algún otro tipo de tecnología. La nuclear que hoy día se presentó, ¿por qué no pensar en la nuclear también? Es una alternativa viable, es una alternativa que es posible, como también todo el resto de tecnología asociada. Y por el tema del desplazamiento territorial, o sea, ¿qué se debiese hacer a nivel del trato con comunidades o con la soberanía local? No tan solo con las comunidades ancestrales, sino que con la población en general, para dar un primer paso en la solución de este tapón y macro tapón. Y para el exministro Álvarez si pensamos al 2050, ¿podemos cerrarnos desde ya a algún tipo de tecnología o tenemos que estar abiertos a todas? Gracias. Hartas preguntas y muy interesantes, varios comentarios que surgen, dan varias reflexiones, al menos 2 o 3. Una, y aludía a eso cuando hice mi única crítica de lo mal que le han hecho ciertas políticas en los gobiernos tan breves o de 4 años. Es precisamente porque yo creo que materias como esta deben configurar finalmente una política de Estado y una visión de mucho más largo plazo. En general, ahí llegó un comentario acá de mi experiencia parlamentaria, había 2 materias, a veces por buenas y otras veces por malas razones, que todos decíamos que estábamos de acuerdo que era una política de Estado, que eran las políticas de relaciones exteriores y de defensa. En materias que habitualmente no cae el juego político diario en eso. Yo ya te he dicho que eso a veces por buenas razones, a veces por malas razones, pero es un buen concepto. Yo creo que eso debe extenderse a otras, más aún con periodos presenciales de 4 años. Uno de ellos es energía. Por eso, una de las cosas que me parecía bien de esta agenda era decir, esta es la rápida, esta es para la emergencia, esta es para la situación que vamos a enfrentar en los próximos años, pero en el 2015 vamos a preparar o vamos a presentar una agenda de más largo plazo. No sabía que era 2050, al escuchar Ernesto, no sabía que si es 2050, 2030, no sé qué fecha dijeron, si es 2050, me parece un poquito mucho, porque además me parece bastante irreal de plantear en este momento, pero sí una de más largo plazo. Segundo, ante tu pregunta de las tecnologías, yo al menos creo que no hay que rechazar ninguna, ni oponerse desde ya a ninguna, absolutamente. De hecho, creo que la más polémica de todas, que es la nuclear, lo que hay que hacer es seguir con los estudios necesarios para que si el día de mañana se tiene que tomar esa decisión, se tome fundadamente. Yo recuerdo, fui invitado por 2 países a conocer sus centrales nucleares. En uno de esos países les pregunté, bueno, y si Chile tomara la decisión hoy día,
¿cuánto nos demoramos en tener la primera central nuclear funcionando? Esto fue hace un buen tiempo atrás. Y me contestó 20 años. Entonces le dije, no. Si la encargáramos hoy día y no se fije en gastos. Me dijo, si no se fija en gastos va a salir bastante más caro y se van a demorar 20 años. O sea, me dijo lo mismo. Y creo que ese es el nivel de decisiones. Probablemente es un poquito menos ahora y otros elementos, pero creo que incluso en esa que es la más polémica es deber del país seguir estudiando y analizando todos los efectos para que en un momento dado, si una autoridad política tiene que tomar la decisión, tenga todos los conocimientos necesarios. Por eso impulsamos y se está en la primera construcción de la primera, por ejemplo, planta termosolar de tecnología de torre, que se inició su primera piedra hace unas semanas atrás. A mí me parece que es uno de los campos en que Chile incluso puede copar o tomar una posición de avanzada. Lo mismo en la energía maremotriz y en el esfuerzo que se va a hacer y el concurso que se está buscando para tener por primera vez una pequeña central de 1 mega para ir probando ese tipo de materia. O sea, a tecnologías no me negaría ninguna. Y sí tenemos un problema social mayor, y es un problema social que hay que conversarlo con cada comunidad, con la responsabilidad de los proyectos, pero es mayor porque nadie quiere nada en ninguna parte, pero no solamente esto, tampoco de carreteras, tampoco de cárceles o tampoco de basureros, y lamentablemente en Villa Moderna tenemos que tener ese tipo de situaciones. Para mí fue muy sintomático de esto, que cuando llegué al Ministerio de Energía, yo venía de la Subsecretaría de Hacienda, yo dije, a ver, ¿cuál va a ser la primera ocasión en que mis amigos diputados me van a citar al Congreso a dar una explicación? Yo imaginé en ese momento que me iban a citar a dar explicaciones por Isla Riesgo, que estaba a punto de votarse, o por Hidroaicén, o por Castilla. En algunos de esos 3 temas clavados voy a tener que ir a dar una explicación durante varias horas de cuál es mi posición. La primera vez que me citaron fue para un proyecto eólico, que tú decías, perdón, hace poco la Cámara había sacado un pronunciamiento en favor de la RNC, en favor de todo ese tipo de tecnología y de impulsarlo, pero acá había la primera prueba constante de que tampoco querías ese tipo de instalaciones. Eso es un problema mayor de educación, un problema mayor de conversación, un problema mayor también de información. Lo ponía con el ejemplo de las cuentas. Yo creo que la mayor parte de la gente no se da cuenta lo caro que es su luz porque probablemente tiene en términos relativos otras cuentas. Tú debes escuchar más gente reclamando, no sé, de la cuenta del agua, de la cuenta del gas, o de la cuenta que además varía mucho más, o de la cuenta del retail que de la cuenta eléctrica, cuando probablemente en términos potenciales había muchos momentos, lo comenzábamos a partir de lo que puede pasar, en que la cuenta puede haber sido muy superior en términos relativos a cualquiera de las otras. Buenas tardes, mi nombre es José Vallejos, soy dirigente ambiental, Defensa por el Agua. Quisiera hacer una consulta al señor Ilavaca y quisiera hacer la primera introducción. Finalmente, el profesor acá dijo que los conflictos nacen justamente porque la Constitución establece el derecho a igualdad ante la ley en el artículo 19, numeral 2, y establece la misma Constitución vigente en el numeral 8, que el Estado garantiza un Estado libre de contaminación. Y ahí es donde nacen entonces los conflictos. Ningún ser humano quiere vivir en un aire contaminado como Puchuncaví. Ningún ser humano quiere vivir sin agua como en Cabildo, Petorca. Ningún ser humano quiere vivir como en Pascualama. Ningún ser humano quiere vivir como en la caleta Portales, porque no tienen peces. Siendo Chile el océano Pacífico más grande del planeta, no tiene peces. Y esto tiene un nombre bien simple. El sistema neoliberal no es apto para Chile. Lo ha demostrado así. El grado de contaminación que existe es producto de la sobreexplotación de nuestros recursos naturales. Política económica impuesta por más de 30 años, sin consultar a la ciudadanía, a pesar de que existe la ley 20.500 sobre participación ciudadana. Pero el tema del agua es trascendental tanto para las mineras como las hidroeléctricas, termoeléctricas. Agua que Chile no es soberano de sus aguas y está entregada a perpetuidad a los privados gracias al Código de Agua que dejó la dictadura. Entonces nacen los conflictos, sin duda, por la existencia y la sobrevivencia de la especie humana de este territorio. Sin duda que es una ventaja y una muy buena propuesta que el señor Ilavaca de generar sistemas de biocombustibles o alternativos, pero deben ser manejados por los territorios comunales y regionales. Cada región y cada comuna sabe cuál es su necesidad energética y sin duda que la participación ciudadana es vital para orientar a los órganos políticos y órganos administradores del Estado, que son todos empleados públicos que tienen una función pública. Como mandantes somos los ciudadanos. Le hago una consulta al señor Rodrigo Álvarez. Sabemos que Chile, el cobre representa el 60% del PIB. Tenemos aquí
la base de Cochilco. El año 90, Chile tenía una exportación minera de 1.500 toneladas. 1.500 toneladas. Para producir eso, se necesita 100 metros cúbicos de agua para producir 1 tonelada. Pero ya llegamos al año 2012, en los tiempos de concertación, el desastre ambiental es notorio y el desastre y el despojo de nuestros recursos naturales se hace evidente porque llega a 5.000, casi a 6.000 toneladas de cobre fino a exportar. Entonces la presión, ahí estaba Cochilco Cabello, la exportación de minerales está amañada además por la exigencia energética de estas empresas mineras, que por lo más son extranjeras. El 70% de empresas mineras están en el extranjero. Es decir, están decidiendo la energía chilena fuera de nuestras fronteras. Y para eso, las empresas transnacionales necesitan un parlamento facilitador que sobrepase nuestra soberanía y nuestras decisiones como derechos humanos y nuestra decisión sobre el agua y de nuestra contaminación. Quisiera saber si el señor Álvarez, Rodrigo Álvarez, en este libro, La plata para los cambios está en el cobre de Jorge Lavandero, porque el cobre necesita energía y Codelco, existe una gran corrupción, que el hecho de fomentar la energía, si no se detiene la corrupción en Codelco, entonces los piratas que tenemos como exportadores de cobre van a seguir al alero del Parlamento en silencio. Un Parlamento cómplice que el día 23 de enero de 2014 dejó de investigar los robos y la corrupción que existen en el Codelco, las estafas que existe, que determinó el Servicio de Impuestos Internos por las estafas aduaneras, porque cuando se exporta el cobre, la factura solamente dice cobre, pero ese cobre, como es en bruto, lleva oro, plata, renio y otros materiales preciosos que no se declaran. Entonces, quisiera saber esa respuesta. Finalmente, un segundo, por favor. Las preguntas eran muy puntuales y iban dirigidas a quien quería que la respondiera. Pero en razón de tiempo, tenemos, por favor, que ser más breves. Muchas gracias. Para don José Matías Fati. Importante leer el libro de Albert Schweitzer, Premio Nobel de la Paz, teólogo, médico, protestante, que hizo las alarmas sobre las bombas atómicas del Talón Mururoa de Hiroshima y Nagasaki. La cantidad de enfermos, la falta de enfermedades, las enfermedades que va a tener el sistema inmunológico del planeta, las nubes tóxicas que va por todo el planeta, que contaminan los mares, los lagos, la cadena alimenticia. ¿Cómo se va a hacer responsables los dueños de estas termoeléctricas, de estas centrales nucleares? Porque usted lo dijo bien. Rapa Nui no quiere hacerse cargo de su desecho. Y me llamó la atención que en la ficha que usted colocó no aparece ninguna foto de estos afectados, mutilados por la contaminación nuclear, aquellos que nacen sin cerebro, aquellos que nacen con el cuerpo destrozado. No hay ninguna señal de eso, señor. Usted no defiende los derechos humanos, defiende solamente el lucro que representa la central nuclear. Gracias. Ok, gracias. Muy amable. Son aún más amplios. Evidentemente, y con mucho respeto, discrepo de muchas de las frases que has dicho. Lamentablemente no tenemos ni el tiempo ni el momento para contestarlas. Discrepo del rol del Parlamento, discrepo de lo que dije en materia nuclear. Lo único que dije fue que particularmente había que analizarlo y que había que reflexionar. Discrepo de tu visión de fondo del sistema económico y por lo tanto tendríamos probablemente para muchas horas de discusión. Sí, sea Codelco el dueño del cobre, sea una empresa privada dueño del cobre, sí reivindico el tema de que vamos a tener una demanda de energía gigantesca si queremos desarrollar ese tipo de proyectos. Esa demanda gigantesca va a estar expresada en energía pura para el desarrollo, va a estar expresada en energía a través de, ya lo he dicho, de la desalinización del agua o a través de bombear agua desde otras zonas hacia los proyectos mineros, los desarrolle Codelco, los desarrolle una empresa privada, que yo creo que es el modelo correcto, un modelo mixto como el que tenemos, que además genera una importante cantidad de recursos para el fisco. Así que mi línea ahí es, cualquiera sea tu aproximación económica, la exigencia energética del país va solo a seguir creciendo y es necesario avanzar en los temas que hemos aludido desde el punto de vista de agenda.
porque evidentemente si queremos tener una industria, si queremos tener un desarrollo minero, la cantidad de energía que va a necesitar el zinc, es gigantesca, la interconexión es indispensable y por lo tanto tenemos que seguir avanzando en las líneas que hemos comentado esta tarde. Muchas gracias, señor Álvarez. Para concluir nuestro seminario, se dirigirá a ustedes el señor Gonzalo Vicente Molina, director de la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Dejo con ustedes a don Gonzalo Vicente Molina. Para todo es sabido y ha quedado suficientemente claro, después de escuchar todas las exposiciones de hoy día en la mañana, que nuestro país enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia en materia de desarrollo económico sustentable. Hemos conocido la agenda energética del Gobierno para el próximo cuatrienio, con la cual se busca destrabar las inversiones, diversificar la matriz energética y reducir los precios, iniciativa que contará, según se ha dicho, con importantes recursos fiscales. Hemos conocido también una mirada que busca compatibilizar las políticas medioambientales y energéticas de manera de asegurar un desarrollo energético dinámico y ambientalmente sustentable, entre otros tópicos. Quisiera comentar que el Senado de la República en estos momentos se encuentra debatiendo en segundo trámite constitucional y con carácter de suma urgencia el mensaje de la Presidenta de la República mediante el cual se modifica y perfecciona la ley que rige el Ministerio de Energía con el fin de dotarlo de las facultades que le permitan enfrentar y concretar eficientemente los objetivos para los cuales fue creado y las políticas energéticas fijadas por el Gobierno. Por lo tanto, nada más oportuno resulta haber sido la realización de este importante seminario que reúne a destacados expertos sobre el mismo tema, proveyendo al legislador de un valiosísimo insumo para enriquecer el debate legislativo. Yo quiero concluir nomás, a nombre de la Academia Parlamentaria y de FEDEX, agradeciendo muy sinceramente a los expositores por su valioso aporte al debate y a todos quienes nos han acompañado en esta jornada. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Damos cierre al Seminario de Realidad Energética Nacional, Desafíos para un Desarrollo Sustentable, organizado por la Fundación para el Estudio del Derecho, Economía, Ciencias y Sociedad FEDEX, en conjunto con la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados de Chile, y agradecemos la presencia de todos ustedes. Tengan todos muy buenas tardes.